Bueno, muchachos, entonces hoy es la última clase ya de los trastornos hematológicos. Abordaremos los últimos temas para darle ya la finalización a este gran apartado de trastornos hematológicos. Vamos a hablar de lo que es linfoma de Hodgkin. Ya estuvimos hablando en las clases anteriores de lo que era el linfoma no Hodgkin y de algunas de las diferencias, pero aquí les traía nuevamente un cuadrito para que ustedes vean cuáles son básicamente las diferencias entre un linfoma de Hodgkin y un linfoma no Hodgkiniano. Decíamos que el linfoma de Hodgkin generalmente está localizado en un solo grupo ganglionar que puede ser cervical, puede ser mediastínico, puede ser paraórtico. Y vean el linfoma no Hodgkin, la afectación más frecuente es de múltiples ganglios linfáticos. Puede tener dispersión, el Hodgkin tiene una dispersión ordenada por contigüidad y el linfoma de Hodgkin, el no Hodgkin no lo hace, se disemina, pero no por contigüidad, sino que se disemina de una manera desordenada. Los ganglios mesentéricos y el anillo de Waldeyer en el linfoma de Hodgkin están raramente afectados, no así en el de no Hodgkin. La presentación extraganglionar, por supuesto, es infrecuente y en el linfoma no hodgkiniano, pues es bastante habitual la presentación extraganglionar. También es importante mencionar que el linfoma de Hodgkin lo va a caracterizar el infiltrado de células neoplásicas gigantes, ¿verdad? Que se denominan Reed-Steinberg. La edad de presentación tiene dos picos realmente, pero el más frecuente es que afecta a personas más jóvenes que a los que afecta el linfoma no Hodgkin a los 32 años. Luego vuelve a tener otro pico allá por arriba de los 60 años. ¿Cómo se clasifica? Tenemos una forma clásica y una forma que está fuera de la clasificación de esta forma clásica. A la vez, la forma clásica incluye los de tipo esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos y con depresión linfocítica. Ahora, este que se los he puesto en un cuadrito más rojo, se clasifica de predominio linfocítico y está clasificado fuera de lo que es las variantes clásicas. ¿Por qué se diferencian? Por el fenotipo. En todos hay células de Reed-Steinberg, pero el fenotipo de las células de Reed-Steinberg en las variantes clásicas es similar. Es un fenotipo que es negativo para las células marcadores de linfocitos B. Entonces, estas células de Reed-Steinberg tienen un inmunofenotipo al de las otras. Algo que es bien importante de recalcar de las células neoplásicas de Reed-Steinberg, que son las células patológicas o neoplásicas de este tipo de neoplasias. Hay variantes de estas células que se caracterizan también por secretar factores que inducen la llegada de linfocitos, de eosinófilos, de neutrófilos, que se miran en el background de la neoplasia. Entonces hay variantes de estas células. Generalmente se originan de los linfocitos B del centro germinal o postgerminales. En esta, por ejemplo, que es la que se encuentra en los tipos de celularidad mixta, que son las células de Reed-Steinberg clásicas, por decirlo así, en las que tienen dos lóbulos que hacen como imagen de espejo por sus nucleolos. Tenemos las formas mononucleadas, las lacunares, las células linfohistiocyticas que se caracterizan por su núcleo estar polilobulado y esta variante de aquí que no es muy frecuente pero que se denomina célula momificada. Tenemos esta variante, la esclerosis nodular, que supone el 65 al 70% de todos los casos, que se caracteriza histológicamente por estos septos fibrosos que imparten un aspecto de la neoplasia nodular
En el centro tenemos la proliferación del fondo de la neoplasia con linfocitos reactivos y si buscamos en el fondo de todos estos linfocitos vamos a encontrar las células RS o células de Reed-Sternberg, que para este caso de esclerosis nodular son típicas que sean células lacunares que se les observa como una laguna alrededor del núcleo. Las células son positivas para PAC5, para CD15, para CD30, es decir, el inmunofenotipo prácticamente clásico de estas células. Y son negativas para antígeno común leucocitario, que normalmente esperaríamos que fuese positivo en las células linfocíticas B. Estas células de Reed-Sternberg pueden ser originadas en el centro germinal o pueden ser originadas post-centro germinal. Se asocia también en raras ocasiones al virus del Epstein-Barr y tiene un pronóstico excelente. El linfoma de Hodgkin de celularidad mixta constituye al 20 al 25% de todos los casos, lo tenemos aquí en la imagen. Se caracteriza porque hay un background de células no neoplásicas que está constituido, como les decía anteriormente, por linfocitos, neutrófilos, eosinófilos por los factores que han sido secretados por las células de Reed-Sternberg, que son las células más grandes y que son las células neoplásicas. Estas células se caracterizan también porque son abundantes en sus variantes mononucleares, como la vimos anteriormente, y están infectadas en el 70% de los casos al virus del Epstein-Barr. También tienen un pronóstico bueno. El linfoma de Hodgkin, rico en linfocitos, se caracteriza porque la inmensa mayoría de la población celular, aunque es no neoplásica, está constituida por linfocitos reactivos. Estos, por ejemplo, que se ven en la parte de afuera y en medio de ellos son las células de Reed-Sternberg más escasas. Y también pues tiene un inmunofenotipo clásico. Se asocian también al virus del Epstein-Barr y también tienen un buen pronóstico. El linfoma de Hodgkin de depleción linfocítica es esta imagen que les he puesto aquí en el que vemos que hay ausencia prácticamente o hay una población menor de linfocitos y lo que predomina es un material eosinófilo de aspecto fibrótico. Las células gigantes o las células de Reed-Sternberg están o son bien pleomórficas y son abundantes. Aquí hay una, aquí hay otra. Estas, a diferencia de los otros subtipos histológicos, en estas sí abundan las células de Reed-Sternberg y hay una población más escasa de linfocitos. Están también infectados en más del 90% de los casos y también se observa en pacientes ancianos y en pacientes VIH positivos. El linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico representan el 5% de los casos y las células RS clásicas, las que vimos que tienen imagen de espejo, son raras, pero las que sí abundan son las variantes linfocíticas que también las vimos, que tienen, por ejemplo, los núcleos polipoides, se ven los nucleolos también. Esas también se conocen como palomitas de maíz y expresan, aquí sí, estas sí tienen marcadores que son positivos para o que se parecen al inmunofenotipo de los linfocitos B, como el CD20, y también expresan el BCL6, pero son negativas para el CD15 y el CD30, a diferencia de las otras tipos de células de Reed-Sternberg que están dentro de las formas clásicas del linfoma hodgkiniano. En cuanto a la clínica, pues generalmente cursan con adenopatías que son indoloras, que pueden ser unilaterales, diseminarse por contigüidad, pueden aparecer síntomas sistémicos, sobre todo si son los de celularidad mixta o depresión linfocítica, que se conocen como síntomas B, que incluyen sudores nocturnos, pérdida de peso y fiebre. No se van a presentar generalmente manifestaciones sistémicas en los de tipo esclerosis nodular y predominio linfocítico. La diseminación en el linfoma hodgkiniano tiene un patrón bastante claro, es decir,
que lo primero que produce es una afección o una afectación de ganglios linfáticos. Posteriormente afecta el vaso, luego el hígado y por último la médula ósea. La estadificación, otra cosa que es parte de la clínica es la estadificación de Ann Arbor, que se puede aplicar tanto para Hodgkin como para no Hodgkin y se clasifica básicamente en 4 estadios. El primero es que tenemos solo la afectación de una única región de ganglios linfáticos o un único órgano o región extralinfática. Ahí ya se clasifica como 1E. El 2, que es una afectación de 2 o más regiones de ganglios linfáticos al mismo lado del diafragma. Esto es importante. Siempre van a estar, es más de 2 o más, pero siempre del lado del diafragma. O también pueden presentar, para agregarle pues la letra E, la afectación localizada de un órgano o región extralinfática. El tipo 3 o el estadio 3 tenemos afectación de regiones de ganglio linfático a ambos lados del diafragma, que pueden estar sin o con afectación de un órgano o región extralinfática. Y el grado 4 es cuando ya está de manera difusa o que ya tiene uno o más órganos o regiones extralinfáticas con o sin afectación linfática. Es decir, cuando ya están en los órganos diseminados, aunque no se encuentre la adenopatía, ya se clasifica como grado 4. Ahora pasando a lo que son las neoplasias mieloides. Las neoplasias mieloides tienen estas características en común, que se originan en células progenitoras hematopoyéticas y que afectan principalmente a la médula ósea. ¿Cuáles son las categorías? Las categorías que incluyen estas neoplasias mieloides son las leucemias mieloides agudas, los síndromes mielodisplásicos y los trastornos mieloproliferativos. Leucemia mieloide aguda. Las leucemias mieloides agudas se caracterizan por mutaciones oncógenas adquiridas que impiden la diferenciación de las células hematopoyéticas y provocan la acumulación de blastos mieloides inmaduros en la médula ósea. Se presentan más frecuentemente a partir de los 60 años, es decir, estas personas son de edad avanzada. Entonces, ¿cómo es la clasificación en base a la literatura? A las leucemias mieloides siempre hay que hacerle estudios citogenéticos para ver dentro de cuál categoría pueda abarcarse. Tenemos la leucemia mieloide con aberraciones genéticas, la leucemia mieloide aguda que puede ocurrir después de que haya un síndrome mielodisplásico y estas son de pobre pronóstico, las relacionadas al tratamiento, es decir, que haya sido, por ejemplo, suscitada por algún tipo de tratamiento secundario, por ejemplo, el síndrome mielodisplásico, y las leucemias sin otra especificación. ¿Cuál es la patogenia? Pues hay aberraciones genéticas que alteran genes que codifican factores de transcripción necesarios para la diferenciación mieloide normal. Por ejemplo, tenemos reordenamientos cromosómicos, es decir, que hayan, por ejemplo, translocaciones o inversiones en los cromosomas. Entonces, estos reordenamientos más frecuentes son las translocaciones entre los cromosomas 8 y 21 o inversiones del cromosoma 16. Y estos alteran a los genes RUNX1 y CBFB, estos genes que participan en la maduración de los progenitores mieloides. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Primero, los síntomas. Hay que tener la clínica. La clínica puede estar relacionada a la pancitopenia. ¿Por qué hay pancitopenia? Porque estas células que tenemos aquí,
que se han originado de la médula ósea, células inmaduras, células que no maduraron dentro de la médula ósea, se fueron a la sangre periférica, pero también infiltraron a la médula ósea e impidieron que se formaran las formas maduras. Entonces, solo tenemos blastos y no tenemos células maduras de las tres líneas. Entonces, el paciente entra en un estado de pancitopenia, es decir, glóbulos rojos, la línea eritroide baja, la línea plaquetaria baja y la línea blanca baja. Eso es pancitopenia. Entonces, ¿qué síntomas podrían tener? Por ejemplo, infecciones a repetición porque no tenemos neutrófilos, anemia porque está baja la línea eritrocitaria, eh, también sangramientos pueden presentarse con petequias, con equimosis porque las plaquetas van a estar bajas. Entonces, el diagnóstico se hace a través de frotis de sangre periférica y aspirados de médula ósea para identificar los blastos. Los blastos en la médula ósea tienen que estar, por lo menos, constituir un 20%. La mayoría de células sí son inmaduras en la médula ósea, pero no son de las líneas más inmaduras como lo que se conocen los blastos. Los blastos son células sumamente inmaduras. Cuando alcanzan el 20% en la médula ósea o en sangre periférica, podemos decir que está en una leucemia mieloide aguda. Los tipos de blastos que pueden encontrarse en una leucemia mieloide son mieloblastos o monoblastos, que son de acuerdo al estadio en el que se encuentre la célula progenitora, porque va pasando por varios estadios hasta llegar a formar la célula madura, como son los eosinófilos o los neutrófilos. El número de células leucémicas en sangre es variable, pero puede estar a más de 100.000 por milímetro cúbico o a menor de 10.000 células por milímetro cúbico. Y aquí podemos tener también un aspecto o una entidad clínica que se conoce como leucemia leucémica, en la que la presencia de que no vamos a tener blastos en la sangre, estos van a estar ausentes. El pronóstico pues depende de qué tipo de leucemia según la clasificación, si tiene aberraciones genéticas, si tiene secundaria síndrome mielodisplásico, como ya les mencioné, las de pobre pronóstico son las que se asocian a un síndrome mielodisplásico. Ahora, ¿qué son entonces los síndromes mielodisplásicos? Los síndromes mielodisplásicos son trastornos de la célula germinativa clonal que se caracteriza por defectos en la maduración y en la hematopoiesis. La hematopoiesis que se da, es decir, la producción de esas células, son ineficaces y también tiene un riesgo de transformación a leucemia mieloide aguda. La médula ósea es reemplazada total o parcialmente por la progenie clonal de una célula pluripotente germinativa neoplásica que tiene la capacidad de diferenciarse. Sí, vamos a tener, por ejemplo, a diferencia de las leucemias mieloides, de las leucemias agudas que acabamos de ver, es que esta célula pluripotencial sí se va a diferenciar. Se puede pasar, puede ir madurando, pero lo hace de una manera ineficaz y lo hace de una manera desorganizada. Entonces, si no llega adecuadamente a la maduración, a lo que tiene que llegar, lo que voy a tener son igual citopenias, no voy a tener presencia de neutrófilos que funcionen normalmente, que tengan su función, por ejemplo, fagocítica, o de plaquetas que tengan su función coagulante adecuada. Los síndromes mielodisplásicos pueden ser primarios o pueden ser secundarios. Los primarios son idiopáticos, los secundarios son a un trastorno, por ejemplo, pueden ser secundarios a radiación en el que dañen la célula germinativa. En la patogenia hay factores epigenéticos similares a los que están en la leucemia mieloide aguda.
¿Qué es lo que hacen estos factores epigenéticos cuando hay alteraciones? Por ejemplo, de factores que participan en la metilación del DNA, la hematopoiesis se hace ineficaz. También factores de transcripción que participan en una mielopoiesis o hematopoiesis normal, y aquellos factores que dañan, por ejemplo, la maquinaria de procesamiento del ARN. Y algunos síndromes mielodisplásicos también se han visto asociados a pérdida de la función del guardián del genoma, el TP53. Los blastos mieloides, en esta, a diferencia de la leucemia mieloide aguda, no son arriba del 10% generalmente, son menores del 10%. En ese síndrome mielodisplásico vamos a encontrar ciertas alteraciones en todas las líneas prácticamente. Por ejemplo, podemos encontrar en médula ósea los cambios que vamos a tener que son hipercelulares. Menos frecuentes van a ser normocelulares o hipocelulares. Las displasias en todas las líneas, estirpe eritroide, monocítica, granulocítica y megacariocítica. En la línea eritroide, por ejemplo, podemos tener sideroblastos en anillos. Los sideroblastos en anillos, por ejemplo, en esta tinción, que es una tinción de azul de Prusia, se identifican estos gránulos azules por la acumulación de hierro. Esto se da en los precursores de eritrocitos, que se conocen como sideroblastos en anillo. Y lo otro es que hay también maduración megaloblastoide, es decir, los eritrocitos van madurando pero en formas muy grandes. La maduración, en la etapa de maduración son formas agrandadas, y también gemaciones nucleares. El síndrome mielodisplásico también, como había mencionado anteriormente, se caracteriza por alteraciones también en los neutrófilos, cuando estas son generalmente o aspirados de médula ósea o frotis de sangre periférica. Los neutrófilos, lo que los va a caracterizar son un menor número de gránulos secundarios en el citoplasma, no están adecuadamente las granulaciones que, como sabemos, en los cortes histológicos se los hacen eosinófilos, en estos no van a estar presentes. Pueden tener también granulaciones tóxicas o cuerpos de Dolly y anomalías de Pseudo-Pelger-Wett. La anomalía de Pseudo-Pelger-Wett es que son núcleos hipolobulados. Los neutrófilos ya sabemos que son polimorfos nucleares porque sus núcleos están multilobulados o generalmente andan por 3 o 4 núcleos, ¿verdad? Pero aquí solo vemos que tiene dos lobulaciones. Entonces, por eso se caracterizan. Aquí, por ejemplo, vemos lo que está afectado es una biopsia de médula ósea, que son displasias en los megacariocitos, que son los precursores de las plaquetas. Estos aquí, como vemos aquí, son grandes, tienen todavía muchas más lobulaciones que normalmente tienen, y en esta es lo contrario, tienen un tamaño normal, pero están hipolobulados. ¿Cuál es la clínica? Pues es una enfermedad que afecta a personas de la tercera edad, se manifiesta con pancitopenias, el pronóstico depende de recuento de blastos que tenga la persona, porque también pueden tener evolución hacia leucemia mieloide. Va a depender de las citopenias, qué tanta leucopenia tenga, qué tanta plaquetopenia. Y también depende si se presenta con múltiples anomalías cromosómicas clonales. La progresión hacia una leucemia mieloide aguda ocurre en el 10 al 40% de los casos. Los trastornos mieloproliferativos también son otra de las lesiones de las líneas hematopoyéticas. Se caracterizan por una presencia de tirosina sinasa mutadas
que al final a lo que va a conducir es a una independencia de los factores de crecimiento. Es decir, las células progenitoras no van a necesitar de factores de crecimiento para proliferar. Entonces esto va a evitar los controles normales que conducen a la proliferación y supervivencia de los progenitores medulares. Van a estar creciendo independientemente de que haya alguien que les diga que crezcan o no. Las características comunes de estos trastornos mieloproliferativos es que hay un aumento en el estímulo proliferativo, hay un aumento que está haciendo que las células crezcan. La hematopoiesis se puede producir de una manera fuera de la médula ósea y también se puede haber una transformación variable a una fase que se llama fase de gasto, en la que se caracteriza porque hay fibrosis medular y citopenias. Y también tienen transformaciones variables a leucemias mieloides agudas. Las leucemias mieloides crónicas, un trastorno que se caracteriza porque hay una formación de un cromosoma que se denomina Filadelfia que caracteriza a esta leucemia. Este cromosoma Filadelfia se forma por translocaciones en porciones del cromosoma 9 y 22, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se forma el gen BCR-ABL. En más del 90% de los casos, este gen BCR-ABL se va a derivar o se va a formar por las translocaciones entre el cromosoma 22 del gen BCR y en el gen ABL del cromosoma 9. Entonces, por eso se le denomina Filadelfia. La clínica es una enfermedad de adultos, pero también puede afectar a niños y adolescentes. Tiene un inicio insidioso, cursa con esplenomegalia. Inicialmente puede presentar una fase acelerada que se caracteriza por acentuación de la anemia, trombocitopenia y un aumento en el número de basófilos en sangre periférica. También puede presentar una fase de crisis blástica, es decir, aumento de los blastos en sangre periférica, que pueden ser ya sea de línea mieloide o de línea linfoide. La policitemia vera, tenemos también mutaciones puntuales de la tirosincina YAC2. Se caracteriza por el incremento en la producción medular de eritrocitos, granulocitos y plaquetas. Es poco frecuente. La edad de presentación es una edad media y avanzada. Tenemos cianosis, cefaleas, mareos, hipertensión, síntomas gastrointestinales. También tenemos síntomas como secundarios a la oclusión venosa como trombosis o infartos. La concentración de la hemoglobina varía entre 14 y 28 gramos por decilitro y el hematocrito es más del 60%. También están aumentados los leucocitos, que pueden llegar hasta 50.000 células por milímetro cúbico, y las plaquetas también arriba de 500.000 plaquetas por milímetro cúbico. Algo que lo va a caracterizar es que entran en un estado de hiperesplenismo con esplenomegalia, porque como hay muchas células que necesita destruir el vaso, se torna tumefacto y aumentado de tamaño. La trombocitosis esencial también se asocia a mutaciones en este gen JAK2 que son parte de los genes que intervienen en la tirosincina, es decir, en las funciones de fosforilación en el momento de hacer la hematopoiesis. Esta también se asocia a mutaciones en el gen MPL, que es un receptor de la tirosincina y que normalmente es activado por la trombopoyetina. Por eso es la trombopoyetina que sirve para la síntesis de trombocitos o plaquetas y entonces tenemos aumentado ese receptor. Por eso se produce también la trombocitosis. Se manifiesta clínicamente por elevación de las plaquetas, sin embargo no hay policitemia de mielofibrosis. Esta se caracteriza porque como hay mucha trombosis, mucha oclusión de las arteriolas, hay eritromelalgia. La eritromelalgia
Es una sensación de quemazón, lo describe la literatura, o pulsátil de las manos y de los pies, secundario a las oclusiones trombóticas de las pequeñas arteriolas. Y en los frotis de sangre periférica podemos observar plaquetas grandes, como lo estamos viendo aquí. Hay muchas plaquetas pequeñas, pero también plaquetas grandes. La celularidad de la médula ósea está incrementada, es decir, podemos tener una hipercelularidad leve, pero el número elevado de megacariocitos secundaria, la hipercelularidad de la médula con un número elevado de megacariocitos o con formas anormalmente grandes, es decir, o pueden estar aumentados en número o pueden tener unas formas muy grandes similares a lo que hacen las plaquetas en sangre periférica. Luego tenemos la mielofibrosis primaria. La mielofibrosis primaria es un desarrollo de fibrosis de la médula ósea que puede llegar a obliterar completamente los espacios medulares. Al final van a cursar con citopenias, una hematopoiesis extramedular también, igual mutaciones en JAK2, y las principales características es que tenemos depósito de colágeno de fibroblastos no neoplásicos en la médula ósea. Probablemente se deba a la liberación inapropiada de factores que hacen que se produzcan fibroblastos procedentes de los megacariocitos neoplásicos, es decir, tenemos megacariocitos neoplásicos que van a estar haciendo o secretando factores fibrogénicos. La mielofibrosis primaria también vamos a ver que se caracteriza por un depósito de colágeno, oblitera estos espacios medulares. Vamos a observar, en esta más que todo se observa la fibrosis de los espacios medulares. Si hiciéramos mayor aumento podríamos observar megacariocitos, como dice aquí, que son grandes, displásicos, pueden estar polilobulados y agrupados dentro de los espacios medulares. También podemos tener en sangre periférica, por ejemplo, esta fibrosis desplaza a los precursores y a la sangre periférica, como tenemos aquí, son precursores eritrocitarios nucleados y también pueden verse eritrocitos en lágrima. La médula pues es hipocelular, no tenemos líneas hematopoyéticas porque han sido infiltradas o sustituidas por ese tejido esclerótico. Hay osteoesclerosis, es decir, que puede llegar esta esclerosis incluso a formar tejido óseo. Y son frecuentes, como ya vimos, los eritrocitos en lágrimas que se conocen también como diacriocitos. La otra alteración es la leucoeritroblastosis, que es el desplazamiento pues, de precursores eritroides a la sangre periférica, como ya vimos aquí, los eritroides nucleados, pero también precursores de granulocitos. Ya para finalizar, el vaso y el timo, las alteraciones que también tiene su programa que hay que revisar. En el vaso, pues lo más importante es identificar cuándo es que hay un estado de esplenomegalia. Y usualmente, como ya hemos estado viendo, son alteraciones como las leucemias las que nos van a producir agrandamiento del vaso. Por ejemplo, las leucemias mieloides agudas, las leucemias mieloides crónicas. Como ya vimos y recordamos que en algunas entidades no va a estar presente la organomegalia como en la anemia plástica, que nos ayuda a descartar ese diagnóstico. Esta esplenomegalia nos puede llevar a un estado de hiperesplenismo. El estado de hiperesplenismo es en el que se aumenta la función del vaso y empieza a destruirse todos los elementos que destruyen normalmente, eritrocitos o plaquetas. Las causas de esplenomegalia son diversas y pueden incluir infecciones, pueden incluir estados de hipertensión portal como la cirrosis hepática, la trombosis de la vena porta o la vena esplénica, incluso la insuficiencia cardíaca cuando ya producen una congestión hepática también puede producir una esplenomegalia. Las leucemias y los linfomas, como ya les mencioné, también anemias hemolíticas, que recuerdan que decíamos que
Las anemias hemolíticas que pueden ser una hemólisis intravascular y extravascular, y en la extravascular es que participa el vaso y ahí puede estar aumentado de tamaño. Síndromes mieloproliferativos, como acabamos de ver, artritis reumatoidea, amiloidosis y lupus eritematoso. Son una serie de entidades muy diversas. También podemos tener infartos que están causados por oclusiones de la arteria esplénica o cualquiera de sus ramas. Principalmente se originan en los émbolos, se originan esos trombos cardíacos, ¿verdad? Que nos van a enviar émbolos hacia el vaso y ocasionarnos estos áreas de infarto. Cuando son agudas, pues se tornan un poco eh, rojizos, pero cuando son más crónicas se van haciendo amarillentas y se pueden encontrar incluso algunos estados de fibrosis. También algunas entidades no neoplásicas como las rupturas, que son más frecuentes, por ejemplo, en traumatismos abdominales y que también pueden ocasionar una pérdida de sangre que nos puede llevar a la muerte del paciente. Y también son personas más susceptibles a aquellas que tienen, por ejemplo, entidades de leucemias, que tienen esplenomegalia. Pueden también originarse tumores, los más frecuentes benignos, como los hemangiomas y los linfangiomas. Con el timo podemos tener trastornos del desarrollo como hipoplasia, es decir, la falta de desarrollo y crecimiento del timo, la aplasia del timo, que ahí no vamos a tener nada, como en el síndrome de George, y luego la presencia de quistes. La presencia de quistes también que pueden generar en algún momento un crecimiento tumoral de ese tejido. Lo otro es que podemos tener hiperplasias, las hiperplasias tímicas con aumento en el número de folículos que estamos viendo aquí, linfoides con centros germinales, y la mayoría se debe en los casos de miastenia grave. Entonces, sin embargo, pueden asociarse a otros trastornos inmunitarios, como la enfermedad de Graves también, que pueden llevarlos a hiperplasias tímicas. También no es raro encontrar también neoplasias a este nivel, que son tumores epiteliales. Los tumores pueden ser de células germinales, pueden ser carcinoides, pero los más frecuentes son los timomas. Los timomas son tumores que se han originado de células epiteliales del timo y generalmente se producen en mayores de 40 años. Son más frecuentes en la zona anterosuperior del timo y son más raros en la zona del mediastino posterior. Se pueden clasificar según su histología. Robbins hace esta clasificación como tumores que citológicamente van a ser benignos y no invasivos. También tumores que citológicamente son benignos, pero que pueden invadir la cápsula. Estos tumores son encapsulados. Macroscópicamente se ven encapsulados, de aspecto multinodular, con estos septofibrosos en su interior. Son muy sólidos o algunos pueden tener degeneraciones quísticas, áreas de hemorragia. ¿Verdad? Y los tumores, la otra clasificación son los tumores citológicamente benignos, pero invasivos, como había mencionado, a la cápsula, y tumores citológicamente malignos, que ya estaríamos hablando de carcinomas. El timo tiene una serie de células histológicamente que ustedes las van a ir a revisar cuáles son para poderlo diferenciar, por ejemplo, el ganglio linfático, que es generalmente con lo que más se confunde. Entonces, para las neoplasias de timo o timomas, tenemos subclases histológicas, subclase A, subclase B, subclase AB y subclase C. En base, pues, a si son benignos o son malignos. El A, por ejemplo, es el más frecuente y está formado por células medulares, como lo estamos viendo aquí, fusiformes, y el B, que está formado por células poligonales, estas son medulares, estas son corticales,
son más poligonales. El B a su vez se divide en 1, 2 y 3 en base a qué proporción tiene, a qué cantidad de linfocitos. Luego tenemos el AB o mixto, que se clasifica porque tienen un componente del tipo A, una proliferación de células medulares con una mayor cantidad de linfocitos. Entonces, se considera mixto. Y el tipo C, que ya son los malignos, que ya son los carcinomas tímicos, ¿verdad? Entonces tenemos subtipos B, se clasifican en 1, 2 y 3, como ya vimos, en función de la proporción de linfocitos y del aumento de la tipia citológica. Tumores no invasivos, van el A, incluye el A, estos no son invasivos, son citológicamente benignos, que son los más frecuentes. Los no invasivos, pero que son localmente agresivos, son los B. Y los C ya son los carcinomas tímicos, en el que vemos que ya está alterado. Vean cómo se ve una neoplasia carnosa con áreas de hemorragia que invade las estructuras adyacentes y histológicamente ese es el 5% de todos los casos y la mayoría va a corresponder a carcinomas epidermoides, como estamos viendo aquí, los nidos o islas de células queratinizadas, al igual aquí, con algunos focos de queratina. La mayoría de estos carcinomas tímicos son de tipo epidermoide. Bueno, hemos finalizado el apartado de neoplasias de trastornos hematológicos. Cualquier duda, pues, o comentario, ya saben que pueden escribir. Muchas gracias.